Polizón y Náufrago. Bienvenidos a un nuevo audio en torno al libro Introducción a la Filosofía de Julián Marías. Llegamos nada menos que al capítulo 6, la estructura de la vida humana. Arrancamos con un capítulo 0, que en realidad era el prólogo de la obra, y luego hemos ido avanzando hasta llegar a este punto en el que realmente Marías va a mostrar lo que son las entrañas de la razón vital, de la corriente filosófica iniciada por su maestro Ortega y Gasset y continuada, entre otros, por el propio Julián Marías, dándole lógicamente un enfoque personal. Si has llegado hasta aquí, sé que eres o un mártir o un héroe, no lo sé muy bien, pero en todo caso alguien interesado en el tema. Espero que este capítulo te resulte especialmente jugoso. A mí por lo menos me gusta mucho. Vamos a empezar comentando que, al igual que un pez desconoce el agua por vivir permanentemente sumergido en ella, el hombre tarda en reparar en su realidad vital, en la propia vida, porque no la tiene ante sí, sino que está en ella. Esta dificultad se puede constatar en el propio devenir de la filosofía. Si atendemos bien a la filosofía a lo largo de la historia, reparamos en que no se trata de que vaya entendiendo más cosas, sino que lo que hace es entenderlas de otra manera, cambiar la perspectiva. Es más, el sentido mismo del entender va cambiando. No obstante, uno de los principales problemas del pensamiento a lo largo de la historia ha sido su tentación de suplantar la realidad, confundir las interpretaciones con la propia realidad. No es infrecuente, por ejemplo, que se rebase lo visto mediante construcciones mentales que se le agregan a la cuestión o a la realidad que se estudia. O al revés, convertir la parte en todo. Uno da con una clave económica y piensa que todo es economía, o que todo es lucha de poder, o que todo es agua, tanto da. Precisamente cuando nos despojamos de toda teoría para adentrarnos en los fundamentos de la realidad que nos es presente, llegamos a mi vida concreta, específica, no una teoría. Es ese ámbito donde me encuentro con toda la realidad, donde echa raíces. Por eso Marías la llama la realidad radical. Solo desde ella puede ser comprendida la realidad. Pero ella misma no es cosa alguna, sino el ámbito donde todas las cosas radican. Ya hemos mencionado en diversos momentos que para Marías realidad es aquello con que me encuentro y tal como me lo encuentro, es decir, aquello con lo que tengo que contar para hacer mi vida. Y no solo son las cosas presentes, patentes, sino también las latentes o incluso las imposibles, como un cuadrado redondo cuya realidad precisamente es su imposibilidad. Mi vida no es una teoría, sino la constatación de mi realidad. Es lo que hago y lo que me pasa. Es el ámbito donde me encuentro a mí mismo con lo otro que yo. Vivir es convivir, vivir yo con las cosas. Y yo me encuentro ya viviendo, en una circunstancia, teniendo que hacer algo en vista de ella. Por eso vivir es un quehacer, pero ese quehacer en vista de una circunstancia particular no me viene dado cómo hacerlo. Tengo que proyectarlo, crear posibilidades que no se dan sin más, sino que tengo que imaginarlas. Y en función de ese proyecto interpreto mis circunstancias. Las vivo como forzosidades, facilidades o dificultades. Así puedo ver un río como un obstáculo que me impide avanzar al otro lado o como una fuente de suministro de agua que me invita a sentarme junto a él. Todo depende de mi pretensión. Lo más primario es encontrarme ante las cosas que están ahí, de modo que las tomo por la realidad misma. Por ello la filosofía ha sido durante 2000 años realista. Pero llega un momento en que el hombre repara en que si puede hablar de las cosas es porque él las encuentra. Se dan para él. Solo en la medida en que se me presentan puedo conocer su existencia y consistencia. Las cosas son para mí, de modo que yo soy la realidad primaria. Y ahí surge el idealismo que ha prevalecido en el último medio milenio. Sin embargo, la vida se cifra precisamente en una relación de mí con las cosas. Yo me constituyo como tal frente a las cosas, en el mundo. Dirá Marías, es un error creer, como pensó Descartes, que para ser no necesito ningún lugar ni dependo de ninguna cosa material. Pues ser hombre es trascender, estar abierto a las cosas, al mundo en torno, estar referido a ellas. Para el idealismo, desde Descartes hasta Husserl, el ser del hombre es conciencia, subjetividad, en la que el yo está encerrado hasta el punto de que el gran problema es el acceso a las cosas. Y para resolver esta cuestión se echa mano de argumentos ficticios, que van desde el ocasionalismo de Malebranche,
para quien Dios actuaría continuamente de telegrafista entre nuestro yo inmaterial y las cosas, pasando por la armonía preestablecida de Leibniz hasta la intersubjetividad monadológica de la fenomenología. El verdadero hecho es que el hombre está abierto a las cosas, referido a ellas, tal como ya hemos dicho. Y aquí topamos con un concepto fundamental de la razón vital, la circunstancia. Ortega había escrito en su primer libro, Meditaciones del Quijote, una frase que haría fortuna. Yo soy yo y mi circunstancia. ¿Y qué es esa circunstancia? Es lo que está en torno a mí, aquello con que me encuentro, lo que me circunda. La circunstancia se da en función de mí, pues adquiere su condición por el hecho de circundarme. Por algo es mi circunstancia. A su vez, yo no tengo realidad más que en una circunstancia concreta. Hay que hacer algunas puntualizaciones. La primera es que la circunstancia no son únicamente las cosas materiales que veo y toco, que se me hacen presentes, sino toda realidad con que tengo que habérmelas para hacer mi vida, desde mi corporeidad, que efectivamente es material, hasta mis condicionamientos psicológicos, pasando por mi propio pasado, pues si bien una vez pude elegirlo, ahora ya está ahí, llegando a las estrellas que cubren el firmamento. Todo, absolutamente todo cuanto encuentro presente en mi vida y con lo cual voy a construirla es circunstancia mía. La segunda puntualización es que Ortega y el propio Marías emplean el término circunstancia con dos sentidos distintos, aunque con evidentes analogías. El primer sentido es el de aquello que encuentro en crudo, digamos, esto es, previo a cualquier interpretación mía, y que precisamente por ello, por no estar en claro con respecto a ello, preciso clarificar, saber qué es para saber a qué atenerme con respecto a esa circunstancia. El segundo sentido de circunstancia es el de aquello que encuentro en mi vida, pero que ya ocupa un lugar dentro de ella porque poseo su interpretación. Entiendo qué es y por tanto lo ubico dentro de mi vida. A esta segunda acepción la llaman también mundo, mi mundo. Y es mi mundo porque es de alguien, no tiene una entidad propia. Ser yo significa estar en el mundo, dirá Marías. Como se ve, el mundo tiene un sentido vital. No es simplemente el espacio cósmico, sino mi mundo, mi realidad en torno, que incluye a mis amigos, mi realidad corpórea con su condición sexuada, mis propios sentidos físicos que me permiten abordar el conocimiento de determinadas formas, es la historia pretérita con que me encuentro, las vigencias sociales. Se trata de un mundo humano, con un horizonte abierto. Por eso la distinción entre un mundo físico o exterior y un mundo interior o psíquico es secundaria. Todo ello es mundo en tanto que es exterior al sujeto, en el sentido de que es simplemente circunstancia, lo otro que yo. El error del idealismo fue identificar el yo con sus pensamientos, oponiéndole las cosas externas sin reparar en que mis pensamientos o mis razonamientos son tan circunstancias mías como mi brazo o el suelo que piso. Pero si mi circunstancia o mi mundo es tan abarcador, ¿quién es ese yo que tiene que obrar en vista de su circunstancia? Ya hemos dicho que mi temperamento o el idioma en que pienso y hablo son circunstancias mías. Entonces, ¿quién soy yo? Ante esta pregunta vamos a hacer un alto para reparar en sus connotaciones. ¿Quién soy yo? ¿No notamos nada raro? La filosofía se ha pasado el tiempo preguntando qué es el hombre o qué soy yo. ¿Qué? No quién. Ya advertía Aristóteles que toda pregunta prejuzga la categoría en que se mueve la respuesta. Así, si yo pregunto ¿dónde está algo?, predetermino ya el ámbito del lugar. Y si pregunto ¿cómo?, el de cualidad. Entonces, si pregunto ¿qué es?, predetermino que hablo de una sustancia o cosa, de algo, no de alguien. Y precisamente yo no soy cosa alguna, no soy un qué, sino quién. No soy algo, sino alguien. Las sustancias tradicionalmente eran algo en sí, acabadas, independientes, y por ello previsibles, determinadas. Pero mi ser es esencialmente un ser en el mundo, necesariamente abierto a las cosas, teniendo que hacer algo con ellas, algo que no está hecho. Por eso no soy cosa, sino que hacer. Ahora bien, aún algo que se tiene que hacer pero que no está hecho en la medida en que es concreto y determinado, se le llama pretensión o proyecto.
Entonces, retomando la famosa sentencia de Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, podríamos afirmar que yo viviente, yo real, soy un proyecto concreto que tiene que hacerse en vista de su circunstancia específica. O dicho de otra forma, yo soy quien en vista de la circunstancia en que me hallo pretende ser alguien, tiene un programa vital. Para poder vivir, para actuar, tengo que anticipar mis actos, prefigurar mi propia vida como posibilidad. Por eso vivir no es solo preocupación con las cosas, sino también, y más radicalmente, preocupación de sí mismo. Porque para preocuparme con la circunstancia, primero tengo que proyectar una figura de vida, de la cual derivará lo que tengo que hacer. La vida es anticipación de sí misma. Vivo haciendo, incluso decidir no hacer nada es un acto vital, un hacer nada. Y ese obrar mío tiene que tener alguna motivación, un para qué previo a mi actuar. Ese para qué apunta a un proyecto o figura de vida. Por eso, en todo hacer vital actúa la totalidad de la vida, en esa forma concreta que es su anticipación. Y eso es lo que da su sistematismo a la vida. Ningún hacer aislado es posible, pues todos poseen un porqué y un para qué vinculado a esa figura total del tipo de persona que, tenga conciencia clara o no de ello, aspira a ser. Mi proyecto es el que otorga su ser a las cosas, su carácter de facilidad o dificultad. Y es que el ser de las cosas no es en sí, sino en su relación conmigo. Por ejemplo, la nieve es agua en estado sólido si la contemplo desde el punto de vista de su consistencia material. Pero también es un elemento decorativo para el Belén, si lo miro estéticamente, o un instrumento para jugar haciendo muñecos o tirando bolas, o un elemento paisajístico, etcétera, etcétera, etcétera. Es todas esas cosas y muchas más en función de cómo se encardinen en mi vida proyectiva, en mi proyecto vital concreto. Por eso no es que tengan un ser en sí, sino un ser conmigo. Las cosas existen consisten. Tienen un ser determinado conmigo que las interpreto desde mi proyecto vital. Pero ojo, son reales. Tengo que contar con ellas para hacer mi vida y para interpretarlas. Por eso las cosas se me dan siempre recubiertas por sus interpretaciones. La interpretación es precisamente el proyecto que se arroja sobre las cosas y las recubre de significación vital. Ahora bien, esas interpretaciones me son dadas en gran medida por mi contorno social, llevando con ello implícitas ciertas figuras de vida que no he inventado yo, y entre las cuales he de elegir cuál adoptar en función de mi vocación. Ha aparecido un término que va a tener gran trascendencia ya en el pensamiento de Ortega, el de vocación. Vocación es la figura de vida a que me siento llamado, el tipo de hombre que siento que debo ser en función de mi circunstancia vital, o personal si lo preferimos. Lo dejamos simplemente señalado, este tema de la vocación. Sobre lo que hemos comentado hasta ahora, habría que matizar que no todo obrar humano está vinculado a un proyecto, que hay actos que simplemente obedecen a ciertos impulsos, ciertos automatismos. Esto está claro en los animales, que reaccionan ante su ambiente. Las gallinas cuando oscurecen se refugian en el gallinero y las ardillas guardan nueces para cuando llega el invierno, etcétera, etcétera, ¿no? A eso se le llaman actividades. También el hombre tiene actividades, desde el pedaleo en la bicicleta hasta algunos procesos tan sofisticados como el cálculo matemático donde se desencadenan funciones intelectuales. La diferencia del hombre con los animales es que el hombre sí tiene en su mano la decisión de qué hacer, de ponerse a la faena, de iniciar ciertas actividades y no otras. Yo puedo elegir ir en bicicleta al trabajo para no contaminar o para estar más saludable. Ello desencadenará una serie de actos mecánicos, como mantener el equilibrio o pedalear. ¿Que no son estrictamente libres? Aunque llegado el caso pudiera suspenderlos. Pero decidir a dónde acudir y por qué medio sí ha sido un acto libre y propiamente personal. Por eso la vida humana es imprevisible, si bien, como tiene que contar con un número limitado de cosas que componen su circunstancia, es solo relativamente imprevisible. En el ejemplo, puede ser imprevisible si voy a acudir al trabajo en bici, en transporte público o andando. Lo que no es esperable es que vaya en una cuadriga romana o sobre un elefante, pues mi circunstancia concreta, histórica y actual no me lo permiten. Como la circunstancia es cambiante a lo largo de la historia, ello conlleva una enorme plasticidad del ser humano. Ya hemos dicho que vivir es previvir, anticipar imaginativamente las posibilidades que se me ofrecen, pero esta imaginación solo funciona con cierta plenitud cuando puede manejar un repertorio considerable de esquemas vitales. Esa es la función de la memoria.
Ahí radica el papel decisivo de la historia sabida, de la historia como repertorio de formas de vida. Por algo se dice aquello tan famoso de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero no basta con un repertorio de posibilidades, sino que precisamos de un porqué para elegir entre las mismas. Y ese viene dado por mi proyecto vital, que puesto que afecta a mi vida en su integridad, no puede contentarse con certidumbres parciales y aisladas, sino que precisa saber a qué atenerse con respecto a la realidad en su conjunto, para poder hacer algo aquí y ahora. Esa elección de qué hacer es constitutiva de nuestra condición humana. Por eso somos necesariamente libres, o forzosamente libres. No tenemos más remedio que elegir una y otra vez, reafirmarnos en nuestras elecciones o cambiarlas. La vida es un quehacer urgente e irrenunciable, no admite demora, de modo que todo hacer se hace desde la vida como forzosidad. Bueno amigos, en principio el capítulo concluiría aquí. No obstante, me gustaría hacer una observación personal que a mí me ha traído de cabeza durante muchos años, hasta que creo que he conseguido clarificar más o menos. Ya dije cuando presenté lo que iba a ser esta serie de vídeos, que no se trataba simplemente de repetir lo que había escrito Marías, que para eso ya está el libro, sino de tener alguna cierta aportación propia, ¿no? Y esta va a ser una de ellas. Como ha quedado dicho, para Ortega yo soy un proyecto, es decir, una pretensión, algo que todavía no es y que se desenvuelve en vista de una circunstancia concreta. Mi circunstancia es parte constitutiva de mí y no un accesorio prescindible. Por algo la frase completa es yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. El equívoco procede de que Ortega emplea el término yo en dos sentidos distintos dentro de la misma expresión. Yo soy yo y mi circunstancia. El primer yo es mi auténtica realidad, yo Rafael, yo viviente, mientras que el segundo yo es una abstracción que tiene una finalidad explicativa. Pues yo no puedo desligarme de mi circunstancia en ningún caso. Soy constitutivamente corpóreo, sexuado, histórico, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que en diversos escritos, entre los que se incluye esta introducción a la filosofía, según cómo se haga la lectura, se puede sobreentender que debajo de mi yo proyectivo, el segundo yo, habría un sujeto, una realidad subsistente, poseedora de ciertos atributos. Hay que decir que Marías se revuelve mucho contra el concepto de sustancia. Y precisamente aquí parecería latir, sin hacerlo explícito, esa idea de sustancia. Veamos un texto a ver si se me entiende. Precisamente de esta introducción a la filosofía. Está explicando Marías que yo no soy cosa alguna, sino que hacer. Y a continuación escribe lo siguiente. Ahora bien, aún algo que se tiene que hacer pero que no está hecho, en la medida en que es concreto y determinado, se llama pretensión o proyecto. Y algo más adelante añade, yo soy, por lo tanto, el que en vista de la circunstancia en que me hallo pretende ser alguien. Es decir, tengo un proyecto o programa vital. Fin de la cita. Pongamos atención en ese tengo del final. Yo soy el que tengo mi proyecto o programa vital. Pero si yo tengo un proyecto, no soy ese proyecto, sino su poseedor. Soy otro que el proyecto. Al igual que si estoy en una circunstancia, no me confundo con ella. En otro momento ya hemos visto que dice que desde mi proyecto interpreto las cosas como facilidades o dificultades, añadiendo, esta es la razón de que las cosas se me den forzosamente recubiertas por sus interpretaciones. Entre ellas y yo se interpone necesariamente un proyecto vital. Es decir, desliga el proyecto vital de mi yo, pues afirma que dicho proyecto se interpone entre las cosas y yo mismo. Luego no es yo mismo, sino una interposición que se me presenta. Entiendo que es un poco galimatías y más para explicarlo así de una manera auditiva meramente, pero vamos a intentar aclarar este galimatías. Y la única manera que se me ocurre es distinguir con palabras distintas los dos yoes que emplean la frase. El yo inicial, yo, soy yo y mi circunstancia, ese yo, constituye mi auténtica y completa realidad. Y el yo segundo alude a mi condición futuriza, proyectiva. Así se entiende mejor que tengo un proyecto, o más bien forma parte de mí, es mi motor vital. Igual que tengo una circunstancia
o más adecuadamente estoy en una circunstancia. Yo soy todo ello a la vez. Yo soy relación de mi proyecto vital en vista de mi circunstancia concreta. Soy apertura y lo otro, mi circunstancia, no es totalmente lo otro, sino que queda incorporado a mi vida desde su origen. Pues esta es relación y acción y se realiza circunstancialmente. Bueno, esta parte final es para nota, pero el que ha llegado a este audio ya ha demostrado tener arrojo y curiosidad intelectual. Así que ¿quién dijo miedo? Me he animado a compartirla y seguimos adelante. Despido este audio deseándoos lo mejor, deseándoos que sigáis avanzando en el conocimiento de la filosofía, sobre todo para aplicarlo a lo que es su fin, la vida personal y la vida social, lógicamente, que somos seres sociales. Os envío un afectuoso saludo y nos oímos en la próxima. Hasta otra, polizones.